Hola, hola, mis queridos y queridas adictos al drama, al romance y a todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que estén fenomenal, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Si eres como yo un fan empedernido de las telenovelas turcas, y en especial de esas parejas que nos roban el corazón dentro y fuera de la pantalla, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado olas de rumores, especulaciones y sobre todo, mucho amor por parte de sus seguidores. Así es, vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pero no solo como los actores que nos enamoraron en Senkalkam, sino como las personas detrás de los personajes. Vamos a analizar, vamos a investigar, y vamos a tratar de desentrañar un misterio que, seamos honestos, todos queremos resolver. ¿Por qué Hande Erçel prefiere a Kerem Bürsin? Pero ojo, no voy a hablar de chismes sin fundamento, vamos a usar declaraciones, entrevistas y el análisis de su lenguaje corporal para llegar a conclusiones lo más cercanas posible a la realidad. Así que prepárense, pónganse cómodos y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguna de las novedades que les traigo cada semana. Vamos a empezar. Y bueno, empecemos por el principio. Todos conocemos a Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que conquistó nuestros corazones con su belleza y su carisma. La hemos visto en muchísimos proyectos interpretando personajes que van desde la chica dulce y soñadora hasta la mujer fuerte e independiente. Pero fue en Senkalkam, donde interpretó a Eda YLDZ, que realmente logró alcanzar la fama mundial. Y por supuesto, no podemos hablar de Eda sin mencionar a Serkan Bolat, el personaje interpretado por el igualmente talentoso Kerem Bürsin. La química entre ellos fue innegable, tan fuerte que traspasó la pantalla y generó una ola de rumores sobre una posible relación en la vida real. Y vaya que esos rumores tenían fundamento. Porque efectivamente Hande y Kerem no solo fueron pareja en la ficción, sino que también vivieron un romance que hizo suspirar a sus millones de fans alrededor del mundo. El fenómeno Anker, como lo bautizaron sus seguidores, se convirtió en una locura global, y cada interacción, cada mirada, cada gesto entre ellos era analizado con lupa. La expectativa era enorme y ellos, con su naturalidad y su encanto, parecían disfrutar de cada momento de esa atención mediática. Ahora, ¿qué es lo que hace que la relación entre Hande y Kerem sea tan fascinante? Bueno, en primer lugar, está la innegable conexión que se podía apreciar en pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que amistad. Pero más allá de lo que veíamos en la serie existía una conexión real, una complicidad que se hacía evidente en cada entrevista, en cada aparición pública juntos. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. La manera en que se reían juntos, los guiños cómplices, la forma en que se buscaban con la mirada incluso cuando no estaban en el centro de atención, todo hablaba de una conexión que iba más allá del guión. Eran momentos que no se podían ocultar, pequeñas ventanas a una intimidad que el público disfrutaba con cada detalle. Y claro, como es común en estos casos, esa conexión se tradujo en una relación que, aunque fue relativamente corta, dejó una huella imborrable en sus seguidores. El romance fue de lo más comentado, sus fotos juntos en redes sociales hacían que todos suspiráramos y, por supuesto, la ruptura causó una gran tristeza entre los fans. La noticia de su separación fue un golpe duro para la comunidad Anker, que se había ilusionado con un final de cuento de hadas. La decepción fue palpable y durante semanas el tema fue recurrente en redes sociales y medios de comunicación. Pero, ¿por qué después de la ruptura aún seguimos hablando de esta pareja? ¿Por qué nos sigue intrigando la dinámica entre ellos? La respuesta es sencilla, porque aún existe esa magia, esa chispa que nos hace preguntarnos si realmente se acabó todo entre ellos. Y es ahí donde entra la pregunta clave de este vídeo, ¿por qué Hande Erçel prefiere a Kerem Bürsin? O mejor dicho, ¿qué es lo que la atrajo de él y que la mantiene, de alguna manera, ligada a su recuerdo? Bueno, a lo largo de sus entrevistas y apariciones juntos, pudimos observar algunos detalles que nos dan pistas sobre esto. Primero, la química. No me cansaré de repetirlo. Pero la química no es solo física, también es emocional. Hande siempre ha destacado la facilidad que tenía para conectar con Kerem, la comodidad que sentía a su lado y lo mucho que se divertía en su compañía. Eso es fundamental en cualquier relación, ya sea de amistad o de pareja. En diversas entrevistas, Hande resaltó cómo Kerem lograba hacerla reír incluso en los MAM.
En tos más tensos del rodaje, como su presencia aliviaba el estrés y creaba un ambiente de trabajo más distendido y agradable. Esa conexión emocional, esa capacidad de entenderse sin palabras, es un tesoro en cualquier vínculo. Otro punto importante es la forma en que Kerem la apoyaba. Se podía ver en los vídeos de los detrás de cámara como siempre estaba pendiente de ella, cómo la hacía reír, cómo la motivaba a dar lo mejor de sí misma. Hande en varias ocasiones ha dicho que Kerem es una persona muy positiva, muy enérgica y que su energía es contagiosa. Y es que al parecer Kerem no solo era un compañero de trabajo, sino también un apoyo emocional para Hande. Y eso en un medio tan competitivo y exigente como el del espectáculo, es algo que no se puede tomar a la ligera. El mundo del espectáculo puede ser implacable, y tener un compañero que te brinde apoyo incondicional, que crea en ti y te motive a superarte es algo muy valioso. Kerem no solo la alentaba en el set, sino que también la defendía públicamente y resaltaba su talento y sus virtudes, convirtiéndose en su mayor fan. Este tipo de apoyo no solo fortalece la relación, sino que también contribuye al crecimiento personal y profesional de cada individuo. Además, no podemos obviar la forma en que Kerem se expresaba de Hande. En cada entrevista, en cada comentario, siempre se dirigía a ella con un gran respeto y admiración. Destacaba su talento, su inteligencia, su belleza y su gran corazón. Y eso obviamente no pasaba desapercibido para Hande. Es decir, no solo era el cariño y la complicidad que compartían en persona, sino también la forma en que Kerem la valoraba públicamente. Esto crea un ambiente de seguridad y confianza muy importante para cualquier relación. Sus palabras no eran vacías, se podía notar la sinceridad y el orgullo que sentía por su compañera, algo que sin duda fortaleció la conexión entre ellos. La validación pública es muy importante en una relación, y la forma en que Kerem la enaltecía no solo alimentaba su ego, sino que también le demostraba lo mucho que la admiraba. Ahora bien, vamos a ser un poco más analíticos y observar los detalles que quizás pasaron desapercibidos a simple vista. Por ejemplo, el lenguaje corporal. Si vemos vídeos de Hande y Kerem juntos, podemos notar cómo se miraban, cómo se tocaban, cómo sus cuerpos tendían a acercarse. Esos pequeños gestos inconscientes revelan mucho sobre la química que existía entre ellos. Hande, por ejemplo, muchas veces se apoyaba en el brazo de Kerem, una señal de que se sentía cómoda y protegida a su lado. Y Kerem, por su parte, siempre le dedicaba miradas que decían más que 1000 palabras. Eran miradas llenas de admiración, de cariño y sí, también de amor. Y estos detalles no son meras coincidencias, son señales de una conexión profunda. El lenguaje corporal es un reflejo del subconsciente y la forma en que interactuaban ambos demostraba una intimidad y una confianza que no se pueden fingir. Los pequeños roces, las risas compartidas, la forma en que se buscaban con la mirada, todo apuntaba a una conexión que iba mucho más allá de lo profesional. La intensidad de sus miradas era palpable, un fuego que se encendía cada vez que sus ojos se encontraban. Y bueno, no podemos olvidar el sentido del humor que compartían. Si hay algo que caracterizaba a Hande y Kerem juntos era su capacidad para reírse de todo, de sí mismos y de las situaciones cotidianas. Se veían muy relajados, muy auténticos y muy felices cuando estaban juntos. Y eso es fundamental para cualquier relación exitosa. La capacidad de reír, de conectar desde el humor y de divertirse juntos, es una base sólida para un vínculo. Sus bromas, sus chistes internos y la forma en que se reían juntos, eran una muestra de la conexión genuina que existía entre ellos. No tenían miedo de mostrarse vulnerables y de disfrutar de la compañía del otro, creando un ambiente de relajación y complicidad. Además, en varias entrevistas se podía notar que ambos compartían valores y principios similares. Ambos eran personas muy trabajadoras, muy dedicadas a su profesión y muy comprometidas con sus proyectos. Y esa similitud en sus enfoques vitales también era algo que los unía. Este tipo de valores compartidos fortalece la relación, ya que permite una comprensión más profunda y una mayor conexión a nivel ideológico. Cuando dos personas comparten objetivos similares y tienen una visión de la vida parecida, es más fácil construir un proyecto juntos y superar los obstáculos que puedan surgir. Por supuesto, la relación no fue perfecta. Como cualquier pareja, tuvieron sus altibajos, sus momentos de tensión y sus diferencias. Pero a pesar de todo, lograron construir una conexión especial, un vínculo que, aunque se haya terminado, sigue resonando en el corazón de sus fans. Y quizás ahí radica la clave de por qué Hande prefiere a Kerem,
o al menos porque lo tiene en un lugar especial de su corazón. No se trata solo de un amor de telenovela, sino de una conexión real, de una complicidad que trascendió la pantalla y que probablemente seguirá siendo parte de su historia personal. Las relaciones no son un cuento de hadas y los momentos difíciles forman parte del proceso de crecimiento y maduración. Sin embargo, la manera en que se enfrentaron a estos desafíos y cómo lograron mantener la conexión incluso en medio de las diferencias, habla de la fortaleza del vínculo que crearon. La capacidad de superar los conflictos y aprender de ellos es fundamental para cualquier relación, y esto es algo que sin duda ambos experimentaron. Ahora, no quiero decir que Ande está esperando el regreso de Kerem o que su vida gira en torno a él. No, ella es una mujer independiente, exitosa y que ha sabido construir su propio camino. Sin embargo, es innegable la huella que Kerem dejó en su vida y, quizás, la experiencia de haber compartido una relación tan intensa la ha dejado con una perspectiva diferente sobre el amor y las relaciones en general. Es posible que esos momentos compartidos con Kerem hayan marcado un estándar, un ideal de lo que busca en una pareja, y esto no es algo que se olvida fácilmente. Es posible que al comparar sus relaciones posteriores con la que tuvo con Kerem, inevitablemente, aparezcan esos recuerdos de cómo se sentía, de la complicidad, del apoyo incondicional y de la risa compartida. La memoria es selectiva, y tendemos a recordar los momentos más felices y positivos de nuestras relaciones. Es inevitable que la comparación surja, y que Ande recuerde cómo se sentía al lado de Kerem, la seguridad y el amor que él le transmitía. Este tipo de experiencias marcan la vida y dejan una huella imborrable en el corazón. Además, no podemos olvidar el contexto en el que se dio su relación. Senkalkap fue un fenómeno mundial, y su relación estuvo ligada a ese éxito. Compartir ese logro profesional y personal juntos seguramente creó un lazo muy fuerte entre ellos. Es como si fueran cómplices de un proyecto que les cambió la vida a ambos. Y eso, sin duda, es algo que los une de una manera muy especial. El éxito de la serie fue algo que compartieron juntos, una experiencia que vivieron en primera persona y que sin duda fortaleció su conexión. Fueron testigos del impacto que su trabajo tenía en el público, y de la admiración que generaban como pareja tanto dentro como fuera de la pantalla. Esta experiencia compartida, este logro profesional y personal, creó un lazo muy especial que difícilmente se puede romper. El hecho de que su historia esté ligada al éxito de Senkalkap hace que su vínculo sea aún más significativo e inolvidable. Y bien, después de todo este análisis, ¿hemos llegado a una respuesta definitiva sobre por qué Ande prefiere a Kerem? La verdad es que no tenemos una respuesta absoluta, porque solo ellos saben lo que realmente sucedió entre ellos. Pero basándonos en las pistas que nos han dado, en las entrevistas, en el lenguaje corporal y en el análisis de su dinámica, podemos concluir que la conexión entre Ande y Kerem fue muy especial. Fue una relación que se construyó sobre la base de la química, la complicidad, el apoyo mutuo, el sentido del humor y el respeto. Y todo eso, amigos míos, es muy difícil de encontrar en una sola persona. Es una combinación de factores que hicieron que su vínculo fuera único y especial. La conexión que se podía apreciar entre ellos no es algo que se encuentre todos los días, y es comprensible que esa experiencia haya dejado una huella imborrable en ambos. Y aunque su romance haya llegado a su fin, es innegable que la magia entre Ande y Kerem sigue viva. Quizás no como pareja, pero sí como amigos, como compañeros de trabajo y sobre todo, como dos personas que compartieron una historia que dejó una marca imborrable en sus vidas. Y eso es lo que nos sigue fascinando a todos, la idea de que el amor verdadero, aunque no dure para siempre, puede dejarnos una huella que nunca se borra. La esperanza de que algún día se reencuentren como pareja es algo que sigue latente en el corazón de muchos fans, y es que el amor que se manifestaba entre ellos era algo tan puro y genuino que es difícil de olvidar. Aunque la vida los haya llevado por caminos separados, la conexión que compartieron seguirá siendo parte de su historia personal. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos amantes del drama turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta fascinante relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los momentos claves de su romance, hemos analizado su lenguaje corporal, hemos leído entre líneas de sus entrevistas y hemos tratado de desentrañar el misterio de por qué Hande, quizás, aún guarda un cariño especial por Kerem. Aunque no tengamos una respuesta definitiva, espero que este análisis les haya dado una nueva perspectiva sobre esta pareja que nos ha robado el corazón. Hemos intentado profundizar en cada detalle, en cada gesto, en cada declaración, para tratar de
Render la esencia de su conexión. Y aunque no podemos saber con certeza lo que siente cada uno, hemos podido vislumbrar la profundidad de un vínculo que trascendió la pantalla y que sigue generando debate y especulaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo constante y por ser tan maravillosos. Sus comentarios y su interacción son los que hacen que este canal siga creciendo y que yo siga trayéndoles contenido que sé que les encanta. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Díganme qué piensan sobre esta pareja, cuál fue su momento favorito y si creen que hay posibilidades de que algún día se reconcilien. Me encanta leer sus opiniones y compartir sus puntos de vista. La participación de la comunidad es fundamental, y sus comentarios enriquecen el debate y nos permiten conocer diferentes perspectivas sobre esta pareja que tanto nos apasiona. Sus opiniones son muy valiosas, y es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Y por supuesto, no se vayan sin darle like al vídeo. Si les gustó, compartan este vídeo con sus amigos adictos al drama y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones. Recuerden que cada semana les traigo contenido nuevo sobre sus series favoritas, sus actores preferidos y todas las noticias del mundo del espectáculo. Así que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.